Hola, bienvenido de nuevo a Salud Sin Filtros. Hoy hablamos de algo que está ocurriendo ahora mismo, esta semana, en España y en toda Europa. La ola de calor. Y lo que realmente lo está haciendo a tu cuerpo. Porque esto no es solo un tiempo incómodo. La gente está muriendo. Y si estás en España ahora mismo, necesitas saber exactamente qué hacer para protegerte a ti y a tu familia. Vamos a la. ¿Qué está pasando ahora mismo? Una severa ola de calor está golpeando Europa esta semana, con temperaturas que se acercan a récords históricos de junio en España, Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido. Las autoridades de toda la región han emitido alertas rojas por calor, el nivel más alto de alerta advirtiendo sobre riesgos para la salud, disrupciones en el transporte y los servicios públicos. Y aquí está el dato que debería de tener en seco. El estrés por calor mata a casi medio millón de personas cada año en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Es el peligro ambiental más letal del mundo. Más mortífero que las inundaciones, los huracanes o los terremotos. Esto no es una molestia menor. Es una emergencia de salud grave. ¿Por qué es tan peligrosa esta ola de calor? Europa es el continente que se calienta más rápido del planeta. Las temperaturas aquí están subiendo al doble de la media mundial. Y el problema es que la mayor parte de la infraestructura de Europa y los edificios, las casas, las redes de transporte fue diseñada para un clima mucho más fresco. Las casas españolas están mejor adaptadas que la mayoría. Paredes gruesas, persianas, sombra. Pero a medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes y intensas, incluso la arquitectura mediterránea tradicional está siendo llevada al límite. Esta es ya la segunda gran ola de calor que golpea Europa en solo 2 meses. Los científicos son claros, esto no es una coincidencia. Es la crisis climática. Y va a empeorar, no a mejorar. ¿Qué la hace el calor extremo a tu cuerpo? Esta es la parte que la mayoría de la gente no entiende hasta que es demasiado tarde. Cuando la temperatura exterior sube por encima de la temperatura corporal central alrededor de 37 grados Celsius, tu cuerpo tiene que trabajar mucho más para enfriarse. Lo hace a través de la sudoración y aumentando el flujo de sangre hacia la piel. Pero cuando las temperaturas son extremas y la humedad es alta, el sudor no puede evaporarse lo suficientemente rápido. Tu sistema de enfriamiento comienza a fallar. La primera fase es el agotamiento por calor. Los síntomas incluyen sudoración intensa, debilidad, piel fría pálida y húmeda, pulso rápido y débil, náuseas y mareos. En esta etapa todavía puedes recuperar rápidamente si actúas rápido. La segunda fase es el golpe de calor. Esta es una emergencia médica. Los síntomas incluyen temperatura corporal por encima de 40 grados Celsius, piel caliente y seca sin sudoración, pulso rápido y fuerte, confusión y posible pérdida de conciencia. El golpe de calor mata. Y puede ocurrir más rápido de lo que la mayoría de la gente espera, especialmente en personas mayores, niños pequeños y cualquiera con una enfermedad cardíaca, diabetes o hipertensión. ¿Quién está en mayor riesgo? Las personas mayores de 65 años son las más vulnerables. Sus cuerpos son menos eficientes regulando la temperatura y tienen menos probabilidades de sentir sed, lo que significa que se deshidratan antes de darse cuenta. Los niños pequeños menores de 5 años también están en muy alto riesgo. Sus cuerpos se calientan 3 a 5 veces más rápido que los adultos en las mismas condiciones. Las personas con enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades renales, afecciones respiratorias enfrentan un riesgo dramáticamente mayor porque el calor pone una presión adicional en cada uno de estos sistemas simultáneamente. Y los trabajadores al aire libre, construcción, agricultura, reparto enfrentan una exposición prolongada que los pone en serios peligro cada día que continúa esta ola de calor. ¿Qué debes hacer ahora mismo? 7 pasos para protegerte hoy.
Paso 1, quédate en interiores entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Esta es la ventana de calor máximo cada día. Si debes salir, hazlo antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde. Paso 2, bebe agua constantemente. No cuando tengas sed antes. Cuando sientes sed ya estás levemente deshidratado. Intenta beber al menos 2.5 a 3 litros de agua al día durante una ola de calor. Evita el alcohol y el café ya que ambos aceleran la deshidratación. Paso 3, cierra las persianas y ventanas durante el día. Manténlas cerradas mientras haga más calor fuera que dentro. Abrilas por la noche cuando las temperaturas bajen para dejar entrar el aire fresco. Paso 4, usa un ventilador con un recipiente de hielo delante. Esto crea un efecto de enfriamiento simple y efectivo en cualquier habitación sin aire acondicionado. Paso 5, date una ducha o baño fresco. Incluso una ducha fresca de 10 minutos reduce rápidamente tu temperatura corporal central y proporciona un alivio real durante varias horas. Paso 6, comprueba cómo están tus vecinos mayores, familiares y amigos. Hoy. No mañana. Una llamada telefónica o llamar a la puerta podría salvar una vida. El lugar más peligroso durante una ola de calor es un piso caliente con una persona mayor viviendo sola. Paso 7, conoce los signos de emergencia. Si tú o alguien cercano muestra signos de golpe de calor, confusión, piel caliente y seca, pérdida de conciencia, llama a los servicios de emergencia de inmediato. Este es el 112 en España. No esperes. La imagen más grande. Lo que está ocurriendo esta semana en Europa no es algo puntual. Los científicos llevan años advirtiendo sobre esto. Las olas de calor son cada vez más largas, más frecuentes y más mortíferas con cada año que pasa. España está en primera línea de la crisis climática en Europa. Las temperaturas que estamos viendo esta semana en junio de 2026 habrían sido consideradas extremas incluso en agosto hace solo 10 años. Esta es la nueva realidad. Y la única respuesta es tomárselo en serios, por tu propia salud, por tu familia y por tu comunidad. Mantente fresco. Mantente hidratado. Cuídense los unos a los otros. Si este video te ha ayudado, compártelo con alguien en España que necesite verlo ahora mismo. Dale like y suscríbete para más videos de salud cada semana en Salud Sin Filtros. Cuídate. Nos vemos la próxima vez.